Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola a todos. Nuevamente bienvenidos a Diálogos de Frontera. El día de hoy nos encontramos con unos invitados muy especiales. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el tema que nos reúne hoy? El arte y la cultura. La región del Oriente Antioqueño, Antioquia y nuestra nación se distingue por diferentes manifestaciones del arte y de la cultura. Pero ¿qué entendemos por arte, por cultura, por expresión musical o expresión artística? ¿Será posible que encontremos un futuro prometedor para nuestros hijos que quieren estudiar las artes? Para ello tenemos dos invitados muy especiales. Me acompaña el maestro John Jairo Martínez. Él es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Oriente, precisamente de donde estamos transmitiendo el día de hoy. Licenciado en Educación Artística y actualmente es el director de la Banda Sinfónica de la Universidad Católica de Oriente y de los procesos de formación musical. Bienvenido, maestro John Jairo. Muchas gracias, Jesús David. Este espacio es importante para nosotros, poder compartir, entablar un diálogo acerca de esto que nos mueve tanto, que es la cultura y las artes en la región. Bienvenido. Tenemos por acá al maestro Rodrigo Vélez. Él es maestro de música, especialmente en guitarra clásica. Actualmente es el líder de Extensión Cultural, de donde nacen, surgen y se dinamizan todos los procesos artísticos, todas las expresiones de arte y cultura en la Universidad Católica de Oriente para la región. Padre Raúl, bienvenido nuevamente a Diálogos de Frontera. Jesús David, muchas gracias. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este programa. Maestros, porque en verdad sí están dedicados a la cultura, a la música, a todo esto que nos hace más humanos, son verdaderamente maestros. Así es, padre. Vámonos a una nota y ya regresamos a Diálogos de Frontera. Maestro Rodrigo, bienvenido. Qué pena que no lo deje ni saludar. Jesús David, no, muchísimas gracias. Padre Raúl, también muchísimas gracias por la invitación. Es un tema muy importante y que, como dice el padre, nos vuelve más humanos y esa es la tarea que tenemos nosotros, volvernos más sensibles y más humanos frente a las artes. Muy bien, ya regresamos. El arte, desde cualquiera de sus expresiones o manifestaciones, tiene una particularidad, y es que el arte es un lenguaje no verbal. Puede ser desde la plástica, desde la escena o desde cualquier tipo de expresión o técnica. Esto quiere decir que nosotros podemos interpretar como artistas diferentes poéticas o simbolismos a través del uso de técnicas. Los artistas tenemos ideales que son muy subjetivos. Nosotros interpretamos y podemos traducir nuestras emociones y sensaciones a través de las técnicas o manifestaciones que queramos plasmar dentro de la plástica, dentro de la escena o dentro de cualquier otro tipo de expresión. Esto quiere decir que a través del uso del color, de las líneas, de las formas y de las texturas, podemos comenzar a interpretar todo eso que tenemos adentro o que queremos dar a conocer al mundo. Sean ideales, formas de vida, estilos o lo que queramos dar a conocer, incluso sentimientos o emociones que tengamos guardados. El arte tiene un objetivo y es sanar al artista. El artista puede plasmar a través de sus técnicas, sus ideales, sus emociones o sentimientos para poderlos traducirlos al mundo y dar a interpretar lo que ellos quieran ver de sí mismos. Esto es parte de todo un proceso creativo que termina siendo muy catártico para la persona que está interpretando o está traduciendo sus emociones sobre un lienzo, por ejemplo. Saludamos a todas las personas que en este momento se unen a nuestro canal y a la red Oriente de los diferentes municipios del Oriente Antioqueño y de la región y de nuestro país. El día de hoy hemos hecho una introducción en torno a la cultura, al arte. Padre Raúl, ¿qué es esto de cultura?
¿qué es esto de el arte? ¿Cómo se unen puntos de encuentro? ¿Para qué sirve la cultura? Qué bueno escucharlo y así darle paso a los invitados el día de hoy. El primer tema que usted pregunta es acerca de la cultura y podría iniciar con una definición etimológica. Cultura viene de cultivar, pero el ser humano quiere cultivar lo más profundo y lo más propio. ¿Qué es lo más profundo y lo más propio del ser humano? La inteligencia y la voluntad, que son las dos facultades. A través de estas dos facultades el ser humano se abre a la verdad y por tanto tiende al bien. Entonces una definición de cultura en el sentido humanista es cultivar lo más propio del ser humano, cultivar la inteligencia y por tanto cultivar también la voluntad en cuanto sentido o tendencia al bien. Pero viene el otro concepto de cultura y es que cada vez que el ser humano realiza cultura, tiene cultivo, se dan dos efectos. Primero hay una autorrealización y luego de la autorrealización hay una acción fuera de mí. El ejemplo es sencillo. Cuando un campesino está cultivando una mata de papas, hay una acción fuera de él, que la mata crece, su efecto queda fuera de él, pero es un efecto de él. Entonces la cultura tiene estas dos dimensiones. Es cultiva de ese escenario fuera de mí y es un cultivo también dentro de mí. Entonces la cultura en el sentido humanista es el cultivo de lo más propio de mí, es también una autorrealización y es un efecto que sale fuera de mí. Existen también las categorías de cultura y hablamos de 4, porque es que el ser humano es un ser cultural. Primera forma de cultura es el conocimiento, y el conocimiento se expresa a través de la historia, a través del mito y a través de la ciencia. Pero existe una segunda categoría y es la expresión. En la expresión es lo que sale de mí. Entonces el lenguaje es salido de mí, la técnica y aparece el arte como expresión. Por último, la relación. La relación tiene que ver en la forma como construyo familia, la forma en que elijo la política, la forma y también la economía. Y la última categoría hace referencia a la cosmovisión, la magia, el ídolo, por último la religión. Todo esto configura la cultura. Entonces cultura no es simplemente música, no es solo teatro, no es solo esto. En estas expresiones uno podría hablar más de estética. Son expresiones de la estética y la estética tiene que ver con la sensibilidad. Es la expresión de la sensibilidad. Immanuel Kant, cuando trabaja el tema de la estética, dice: si la inteligencia busca la verdad, si la voluntad busca el bien, entonces la belleza ¿dónde queda? La belleza tiene que ver con la sensibilidad. El arte tiene que ver con la belleza en este sentido. Padre, muchas gracias por esa claridad etimológica, porque entonces entran términos como cultura, arte, estética, belleza, perfección. Queridas familias, los que nos ven en este momento, cuando hablamos de las manifestaciones de la cultura y del arte, también estamos hablando de la perfección constante del hombre por dejar huella en los demás, en la sociedad. Empecemos. Maestro John Jairo y maestro Rodrigo, ¿qué podemos entender por arte, cultura y una palabra que queremos acuñar escuchando al padre, y es el tema del entretenimiento? ¿Hay alguna confusión o diferencia entre estos términos? Claro que sí. Nosotros siempre llevamos la idea de que estas expresiones artísticas se refieren a actividades que involucran a la sociedad, a la comunidad, pero que están buscando es un espacio de diversión. Y eso está mal nombrado porque eso tiene un lado muy profundo, que es eso de la sensibilización, como decía el padre. Las artes, las prácticas artísticas llevan, adicional a la formación que cada individuo tiene, es poder lograr sensibilizar a la gente dentro de una comunidad. Hay unas culturas que tienen unas actividades específicas en cada una, pero realmente
Esto de las prácticas artísticas, si uno ve por la experiencia que nosotros tenemos en la formación desde los que son niños, niñas y jóvenes, incluso la gente que lo inicia ya a edad avanzada, el cambio que tiene en esa transformación social. La persona como tal logra una identificación diferente y por ende, como miembros de una sociedad, se construye un entorno que tiene unas características diferentes que tienen que ver con ese bienestar, que todos buscan un bienestar, pero no como diversión como tal, como lo nombra usted, Jesús. Claro, y ahí, padre, qué pena que lo interrumpo, pero hablamos de un montón de cosas que es arte, cultura, entretenimiento, toca usted la belleza, toca la estética, y son ramas muy diferentes, o sea, cada una tiene una variante. Hablar de arte, estamos hablando de algo, una expresión que genera más sensibilidad y usualmente tiene más profundidad, ¿cierto? Busca generar sensibilidad, generar emociones en el ser humano y trata de ser más profunda. El entretenimiento podría tener elementos del arte, pero tiene otro objetivo muy distinto, es simplemente diversión, ¿cierto? Es pasar un rato agradable, es desestresarnos, es un espacio de salud mental, ¿cierto? Que puede hacer parte de la televisión, el cine, los videojuegos y las expresiones artísticas también caben dentro del entretenimiento. Pero está la cultura, que es el tema grueso que abarca todo, que son todos estos valores, como hablábamos al principio de la definición etimológica, y es que la cultura también es el conjunto de valores, creencias, costumbres que involucran el arte, involucran el entretenimiento que consumimos en la región, ¿cierto? Y entonces ahí ya se nos engrandece pues el término de cultura porque empieza a hablar de las artes. Es muy interesante entender, por ejemplo, las artes que trascienden en el tiempo. Todavía escuchamos a Mozart, todavía escuchamos a Vivaldi, todavía vemos obras de Da Vinci, ¿cierto? Y siguen generando emociones en el ser humano. Positivas o negativas, esos conceptos de belleza también son, ¿cierto? Se pueden discutir, la estética ahí es muy amplia, el objetivo es generar una emoción, lo que pasa en el arte del siglo XX, que es más conceptual y genera más emociones que ser bonito como esperamos que fuera el arte del Renacimiento, por ejemplo. La cultura es lo que podríamos denominar las costumbres de la región, de cada región, qué arte consumen, qué entretenimiento consumen, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, cómo se dice, es más por moda, ¿cierto? Es como la cultura tiene eso, es que es variable, va evolucionando con el tiempo de acuerdo a los gustos de la sociedad. Y ahí entra el entretenimiento, que es con qué nos entretenemos, con qué pasamos el tiempo libre y para qué podemos aprovechar todas estas artes que tenemos por ahí. Padre Raúl. Escuchándolo a ustedes, al maestro John Jairo y Rodrigo, escuchaba la expresión de diversión. Volvemos a la etimología. Palabra diversión, división. En algunos momentos se habla más cuando en esto del arte como una recreación. El ser humano cuando está haciendo arte se está recreando, no dividiendo. En cambio hay otras formas que supuestamente, entre comillas, de un entretenimiento de otras cosas me están dividiendo. Cambio aquí viene ese concepto de recreación. Una de las definiciones también de la belleza es lo que me agrada. Esa es la expresión de Manuel Kant. Es aquello que me agrada, el pulcrum. Por ello entonces, como decía al comienzo en los juicios de Manuel Kant, no entra ni el juicio de lo verdadero ni el juicio de lo moral. Por ejemplo, a Jesús David, que es un hombre que tiene esa capacidad de hacer caricaturas, entonces hace la caricatura del diablo. El mero hecho de ser el diablo malo, entonces no, agrada es su caricatura, su representación, no entra esa categoría del mal. Ahí entran otras cuestiones de juicio, pero bueno, eso es para otro tema. Qué interesante, padre y queridos maestros, porque entonces la cultura empieza a tener una condición y es que da significado. Si dentro de la cultura hay manifestaciones o se presentan diferentes manifestaciones entre lo bello, lo estético, lo que da sentido, lo que la sociedad tiene, pues estamos hablando entonces de que el término es amplio. El término está amplificado a toda la realidad de la sociedad. Quisiera, para cerrar este primer bloque, maestro Rodrigo y maestro John Jairo, hemos hablado de arte, cultura y entretenimiento y las diferencias, pero ¿para qué sirven?
Qué bueno que en este momento nos digan para qué sirve el arte y la cultura. Adelante, maestro. ¿Qué podemos decir? No solo sirven para embellecer, como el arte, que podría embellecer un espacio, poner un cuadro en una sala, para el que lo compra, no solo genera satisfacción para el que lo hace, sino que realmente a través de todas estas expresiones, arte, cultura y entretenimiento, transformamos la sociedad. Y realmente ese es el objetivo de nosotros, transformar la sociedad, hacer mejores personas, que vayamos evolucionando como seres humanos, y esa transformación, que es lo que va moviendo la cultura de la región, es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace después divertirnos y ser mejores personas. Maestro, bueno, recrearnos de pronto. Claro, como el compañero Rodrigo lo dice, hay una diversidad de expresiones culturales que en ciertas comunidades está mal denominada o mal enfocada, porque relacionan cultura con lo de la recreación y no ven el sentido lógico que tiene y lo profundo que puede ser. Hemos analizado desde varios aspectos que lo más importante es el impacto social que genera el arte y la cultura en una comunidad, más que un beneficio personal o una tarea que se cumple por parte de un líder, es el impacto que genera ante una comunidad. Entonces tenemos que enfocarlo por ahí, y en muchas de las comunidades no lo llevan así, sino que están cumpliendo con un requisito político, un requisito educativo, que realmente lo que hace es distorsionar lo que verdaderamente aporta la cultura al ser humano y sus comunidades. Muy bien, muchas gracias. Queridos televidentes, estamos hablando el día de hoy de arte, cultura, entretenimiento, estética, belleza, términos que aparecen en este diálogo. En el próximo bloque vamos a tratar de comprender cuáles son las artes específicas, ventajas y campos de acción. No se mueva, ya regresamos en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. El día de hoy en Diálogos de Frontera desde la Universidad Católica de Oriente. Saludamos a los televidentes que nos ven de Sonsón,
Guatapé, San Rafael, Santo Domingo. Y tenemos el día de hoy el privilegio de contar con el maestro John Jairo Martínez, con el maestro Rodrigo Vélez, conversando un poco sobre el arte, la cultura y el entretenimiento. Vamos a ver la siguiente nota, que nos va a permitir ampliar e ilustrarnos mucho mejor en el tema en el día de hoy. Ya regresamos. Bueno, realmente consumo mucho contenido cultural. Me gusta estar yendo pues, a los museos, a las galerías, bajo las expresiones de las artes plásticas, sería uno. El cine, entonces voy normalmente al cine, a las salas de proyección. Igualmente tengo plataformas audiovisuales tales como Netflix o Movie para tener contenido, digamos, cinematográfico. A la par, pues estaría enterado, digamos, de aspectos de índole musical, de mis gustos musicales. Rara vez consumo teatro, pero también es una expresión que me gusta, pero yo creo que giraría alrededor de estos tres, de las artes plásticas, el cine y la música. Yo consumo literatura, generalmente fantasía, y también me gusta mucho participar y ver obras de teatro. La última que me vi fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Que a mí me encanta el arte, me gusta mucho dibujar, me gusta dibujar cualquier animal, me gusta dibujar las flores, me gusta dibujar paisajes. Con lo que más me identifico son los paisajes porque me conecto muy fácil con la naturaleza. También me gusta bailar cualquier tipo de música, pero especialmente me gusta como los solos. Me gusta expresarme así me siento libre, puedo expresar como soy realmente y no tengo que ocultar nada. También me gusta escribir sobre aventuras, sobre experiencias personales, sobre amor, sobre cuentos de terror también, pero pues son las cosas más llevaderas, las cosas personales, porque son cosas que he vivido y me gustaría compartir con los demás como para que se sientan identificados con esas cosas. A mí me gusta mucho leer, me gustan mucho los libros de un autor que se llama Brandon Sanderson, que es lo que actualmente estoy leyendo. Me gusta mucho el cine, me gustan las películas de Tarantino y de casi todas las nuevas que salgan, siempre las veo en cine. Me gusta el teatro y me gusta mucho dibujar, me gustan las pinturas. Bueno, de los 7 tipos de arte que son como considerados por todos arte, lo que más consumo es literatura, todo lo que tenga que ver con letras. Me acerco mucho a eso y pues también mucho a la música. Yo soy músico, también escribo. Entonces esos son como dentro de los 7 grandes, los 2 que más consumo, pero abierto a cualquier tipo de arte que me pueda transformar. Hola, hemos visto la nota que nos ilustra mucho mejor el tema en el día de hoy, pero para seguir conversando un poco tenemos nuestros invitados. Y en este bloque queremos precisar sobre el arte, la parte más específica, ventajas y campos de acción. Queridas familias, tal vez muchos de los que nos ven han pensado en estudiar, en ingresar a un conservatorio, en dedicarse al teatro, la música, pero exploremos un poco esto de las artes específicas, ventajas y campos de acción. Padre Raúl. Yo quisiera retomar las intervenciones que hicieron en el bloque anterior a partir de la pregunta que hacía Jesús David. ¿Cuál es la utilidad de las artes? Precisamente las artes no tienen utilidad. Emmanuel Kant decía que cuando un arte tiene una utilidad deja de ser arte. Y Estanislao Zuleta, este pensador colombiano, pone este ejemplo como para entender por qué no tiene el juicio de utilidad. Si un campesino va y compra una tierra para que le produzca buenas cosechas, ahí hay una utilidad. Pero resulta que el maestro John Jairo ve ese mismo terreno tan bonito, tan hermoso, lo quiere comprar es porque es hermoso, bonito, no por ninguna utilidad.
El arte precisamente es aquel que no tiene un juicio de utilidad, sino que simplemente agrada. Como un primer punto que hay que volver al concepto de la belleza. La belleza, aunque se ha distorsionado mucho el concepto de la armonía, de las formas, pero de todas maneras es ese concepto de lo pulcro que atrae. Aristóteles, cuando hace la definición de las ciencias, ubica 3 categorías: las ciencias formales, donde están los números, la matemática, la metafísica; están las ciencias prácticas, donde entra la ética, la política, pero aparecen las ciencias poéticas, que tienen que ver con la transformación. Entonces las artes, en cierta manera, hay una transformación, hay una imitación, entonces hay una expresión. Federico Nietzsche, cuando habla de las artes, dice: si yo la pienso en el sentido apolíneo, ya no es arte, sino que tiene que salir es de Dionisio para que sea arte. El mismo Schopenhauer va a decir: ¿para qué sirve el arte? Como esta vida es tan cansona, tan aburridora, el arte hace que yo suspenda esta maluquera de vivir. El arte sirve para relajar de alguna manera. Dice ahí, se han manifestado diferentes formas de arte. Entonces, en los griegos habla de las artes serviles y las artes liberales. Las artes serviles en cuanto que la hacían los siervos, y las artes liberales en cuanto lo hacían las personas libres. La poesía, el teatro, la música, la escultura, son expresiones de artes liberales, no de artes serviles. Entonces, como una manera de ubicar todo este cuadro entre lo estético, lo bello y a la vez también el arte. Muy bien, gracias padre, porque eso precisamente es, ya escuchando al maestro John Jairo y al maestro Rodrigo, esto de las artes específicas, ¿cuáles son las ventajas y campos de acción? Bueno, nos pasa algo muy relevante en la sociedad, y es que tenemos hijos y queremos que nuestros hijos estén en artes. Entonces de niños los metemos a piano, a baile, a ballet, ¿cierto?, a teatro, los llevamos a diferentes academias y les inculcamos el arte, porque sabemos en el fondo que eso va a tener algunas ventajas cuando crezcan. Pero está el miedo ya cuando el muchacho crece y le dice al papá: papá, es que yo quiero estudiar música, me gustó, o yo quiero seguir siendo bailarín. Y ahí el papá ya dice: ay no, ¿cómo así? Yo ya no, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y su profesión entonces cuál va a ser? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es romper este mito de que de las artes no se puede vivir. Claro que sí, y se puede vivir, y como cualquier profesión tiene sus ventajas y tiene un campo de acción muy amplio, ¿cierto? Entonces yo creo que primero que todo deberíamos de hablar es, ¿eso sirve? Claro que sirve. ¿Podemos vivir de las artes? Sí. ¿Y de cualquiera? Sí. Depende de la persona, ¿cierto? Entonces de ahí es que vamos a mirar. Entonces, el arte es una profesión. El arte es una profesión, claro. Cualquiera de las expresiones. Es muy interesante porque aquí hay una parte motivacional, porque el padre Raúl hablaba de la utilidad y que hay que saber qué tipo de utilidad es la que estamos hablando. Y entonces el maestro me dice: sí puedo vivir del arte. Ahora, si es una expresión por la cual debo vivir y puedo vivir y me gusta vivir, ya cambia el factor valor. Es decir, es un valor diferente. Es una profesión que me está encaminada a la belleza, a la felicidad, a otra condición, especialmente en una manifestación, a partir de una manifestación artística. Sí, como decía Rodrigo ahorita, hay un mito muy grande a través de hace muchos años, precisamente desde lo que el padre menciona, es que el arte estaba concebido como algo que no estaba enfocado a que tuviera una utilidad o una ganancia, o en algún momento, en la actualidad como se da ahorita, pudiéramos vivir del arte. Ese mito de cierta manera ha ido cambiando mucho, y pues por experiencia personal, porque yo fui uno de los que padeció ese mito, que en la casa dicen: no vaya a estudiar música, estudie otra cosa, porque ¿de qué va a vivir? Y realmente la experiencia lo lleva, y a través de los años se da cuenta que lo importante no es cuánto pueda recibir de una profesión, sino qué tanto lo pueda disfrutar. Y nada más humano
y más sensible, como decíamos ahorita, que uno ser profesional en un arte. Ese es otro mundo, es otro universo diferente, que al entrar en contacto con una sociedad como ahora, hay un choque muy grande porque está de por medio la parte económica, el impacto económico. Y entonces las artes tienen ese concebido, ese criterio de que no generan ni pueden generar ningún recurso. Entonces la cultura se nos va yendo por muchos caminos, y esto de los beneficios, de que para qué nos va a servir o por qué metemos a los niños y a las niñas en un arte, realmente la experiencia también nos ha contado, y esa transformación se va dando. Primero los papás lo pueden hacer simplemente por que el chico aproveche su tiempo libre después de lo académico, pero nos hemos dado cuenta la transformación que tiene por las habilidades que puede adquirir un joven cuando está practicando una de las artes. O sea, la metodología que se emplea ahí lleva a que los chicos que lo practican desarrollan habilidades psicomotoras que son importantísimas y que generan un cambio muy grande en el desarrollo intelectual, psicomotriz y comportamental dentro de la comunidad. Queridas familias, creo que queda una motivación particular, también quitar el miedo, porque como bien lo decían, motivamos a nuestros hijos para que inicien procesos musicales, se enrutan por esta vía y después les decimos de eso no se puede vivir, es decir, hay una contradicción. Hay diferentes artes y hay unos campos de acción. ¿Cuáles son esos campos de acción de las artes para que las personas, los jóvenes que nos ven, los maestros e instituciones educativas que nos están sintonizando en este momento y viendo, pues puedan motivar precisamente estos procesos dentro de los municipios, los colegios y demás? Bueno, vamos a hablar de las artes más comunes, porque hablar de todas las expresiones pues sería, o las 7 bellas artes, 8 si le metemos el cine, sería pues como muy extenso, pero pensemos en los principales: teatro, danza, música. Vamos a pensar como en esas 3, que son las más fáciles de acceder. Si pensamos en un niño que empieza teatro, nos vamos a dar cuenta que es un niño que socializa mucho más fácil, que es un niño que es muchísimo más seguro, que no le da pena. Eso, cuando crecen en un trabajo, en una profesión, va a ser muy beneficioso, porque es un muchacho que va fácilmente a tratar con público, no le va a dar pena salir al frente, socializar, y va a ser mucho más productivo en su trabajo. ¿De qué puede vivir alguien que estudie teatro? No solo tiene que ser un gran actor, esa sería una de las variantes. Podría ser un gran actor, pero también puede ser escritor de guiones, también puede trabajar de director de teatro, puede ser gestor cultural, puede dar clases en academias, puede ser profesor, puede trabajar con niños. O sea, y lo mismo pasa con el resto de las artes. Alguien que danza también tiene un control corporal, uno los ve siempre muy bien puestos, se nota que son bailarines, también tienen un dominio corporal, saben trabajar en equipo. Lo mismo pasa con los músicos. Un músico tiene que saber trabajar en equipo, socializa mucho más fácil, mueve los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Son muchas habilidades que tenemos al realizar artes que se desarrollan en el estudio de estas y que podemos vivir. No solo Maluma, ¿cierto? Puede ser uno, como cantante no necesariamente tiene que ser Maluma Shakira, puede ser productor, puede trabajar tocando en iglesias, en misas, en bautizos, en eventos privados. ¿Cuántos saxofonistas vemos tocando en matrimonios, en eventos, dando clases, trabajando con niños? Realmente pues el miedo a de qué vamos a vivir, yo también lo sufrí. Yo empecé estudiando sistemas, pensaba como, mezclar ambas carreras, hasta que dije no, me voy por la música, que la disfruto más y sé que puedo vivir de ella. Muchas gracias por el testimonio de los dos. Nos queda claro que con las palabras del padre Raúl se puede y es necesario. Un país sin cultura es un país que se queda sin memoria, sin el registro de la tradición, sin el registro de las manifestaciones de la belleza, de lo estético, de sus manifestaciones más profundas, de lo simbólico. El arte, la cultura, como bien lo expresaba el padre cuando hablaba de las ramas, que son ramas poéticas, la perfección queda en el músico,
cuando tiene una muy buena obra y la ejecuta, queda en usted porque lo hace mejor, pero también quedan las personas que escuchan una gran obra. Así que, queridas familias, el programa de hoy tiene esa connotación también de motivación, de no tenerle miedo a la cultura y a las manifestaciones artísticas que tal vez nuestros hijos, nuestros jóvenes han querido estudiar. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. El arte forma un papel esencial en la construcción del mundo y en la construcción de la sociedad porque nos permite reflexionar y cuestionarnos sobre todos los movimientos y las cosas que pasan en nuestra cotidianidad. Es por eso que el artista tiene un papel fundamental dentro de este constructo, pues es el que permite dar ideas, reflexionar y mirar un poco más allá de lo que los ojos del resto pueden llegar a ver. Esa conexión con la sensibilidad y esa conexión con lo que está dentro de nosotros permite que el resto de la sociedad pueda
ver las cosas cotidianas desde un punto más crítico, más reflexivo y más sensible. Y esto finalmente termina siendo algo importantísimo en el desarrollo social, porque la cultura no debe de morir. La cultura y el arte son partes importantísimas para poder tener un punto crítico, un punto reflexivo y de cuestionamiento frente a todos los cambios del mundo. Veíamos en el bloque anterior, queridos televidentes, que la cultura, el arte, la estética, el entretenimiento se configuran en una realidad que debemos tener presente. Pasa siempre en el ámbito familiar que alguien desee o nos gusta disfrutar en algún momento de una buena pieza musical o de una buena obra de teatro. Esas expresiones que tienen las personas, que tienen las sociedades, en últimas, muestran algo de su sentido, de su valor, de lo que son como sociedad. En este bloque queremos conversar un poco sobre la cultura en la región. Colombia, Antioquia, el oriente antioqueño se distingue por múltiples manifestaciones culturales. Tenemos diferentes festivales en estos municipios. Tenemos obras de teatro, pintura, bandas sinfónicas, grupos profesionales de danza, caricatura, diferentes manifestaciones, es decir, una gran riqueza, como el término lo permite, cultural. Pero dejemos que sean nuestros invitados que nos hablen un poco sobre la cultura en la región. ¿Cómo está transformando la cultura en la región? ¿Qué tenemos que decir alrededor de esto? Bueno, primero que todo tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra región, porque es una región ejemplo para todo el país. Tenemos festivales y muy grandes, muy importantes, que se los envidian en otras ciudades con mucho más presupuesto, y aquí logramos una gestión muy buena, como el Festival de Teatro que tiene el Carmen de Viboral, que es el Festival Internacional. Es muy importante ese festival. Y asimismo en la región encontramos un montón de eventos culturales que son muy grandes, que son muy valiosos y que de pronto no conocemos, y que eso deberíamos de aprovechar y mostrarlo. Precisamente en noviembre estamos acá en la UCO, en la Universidad Católica de Oriente, gestionando el tercer encuentro de gestores culturales de la región, con ese objetivo de conocer qué hacemos en la región, qué hace usted, de conocernos y reconocernos. Ve, yo toco guitarra, yo soy el director de tal parte, de la Casa de la Cultura de tal municipio, puedo ofrecerte esto. Y la idea es esa, es empezar a intercambiar información, eventos, para que la región crezca culturalmente. Ese es el objetivo que tenemos con ese encuentro cultural, que ya les estaremos contando pues a futuro cómo nos va con él. Maestro. Bueno, mire, no es una novedad el hecho de que por ser la subregión que tiene más municipios, son 23 municipios de la región, esto convierte la región en un foco no solo económico, sino cultural, realmente. Lo que Rodrigo nos contaba, eventos y festivales tan grandes como el de Teatro del Carmen, que cumple 30 años este año, o como el Encuentro de Bandas del municipio del Peñol, que cumple 37 años, eso ya nos da un indicador muy grande. En cada uno de los municipios, de esos 23 municipios, tenemos, por ejemplo, bandas de música. Incluso hay municipios que tienen 3 bandas de música, solo por hablar de una de las expresiones artísticas. Pero vemos cómo cada vez las casas de la cultura tratan de promocionar las otras artes, como danza, teatro, pintura, y esto va generando un movimiento mucho más grande en torno a estas prácticas artísticas. Entonces la región, primero, tiene una gran ventaja, que es la cercanía que hay entre los municipios. Y segundo, las casas de la cultura, ese enfoque que están brindando, fortalecen mucho más este tipo de procesos. Pero también tenemos que reconocer una gran dificultad, es que a veces la cultura de un pueblo, de un municipio, depende mucho del administrador de turno. Y eso es un tema complejo, porque hemos visto también dentro de nuestra región como un proceso que viene de años atrás, con muchos y maravillosos resultados, cae al piso, se va a cero, simplemente por un cambio de administración. Yo quisiera hacer, para darle la palabra al padre Raúl, un llamado
Y hablábamos con el equipo en ese momento invitado de la importancia de que tal vez hay cosas que no se ven, pero que son muy profundas y transforman la región, como es la cultura. Qué bueno ese llamado para los que ya saben que han ganado y que van a tener en sus manos la administración de un municipio, de un departamento, que pensemos en la cultura, precisamente a partir de lo que ellos nos han manifestado. Maestro, usted trabajó y ha tenido una alta experiencia en bandas en Antioquia. Cuéntenos un poquito de toda esa experiencia para que miremos, queridas familias, la riqueza musical, en este caso, en esa área que tiene Antioquia. Mira, ese es un movimiento, solamente el de las bandas, es un movimiento muy importante que cambia el entorno de un pueblo, y cuando los pueblos son pequeños, pues el impacto es mucho más grande. Pero hay veces que no se mide, es cuando entra un chico a la banda de música, no entra el chico, entra toda una familia, o 2 o 3 familias detrás de él. Entonces el impacto se multiplica muchísimo. Ver cómo, por ejemplo, ahorita acaban de llegar de México la banda del municipio de La Ceja de una gira, intercambios que se han hecho con la banda de La Unión también a México, giras que han hecho otras agrupaciones argentinas, por ejemplo. Eso nos cuenta un poquito de a dónde se puede llegar, y entra, como hablábamos ahorita, simplemente como metamos al niño para que se divierta. Y no, eso tiene un contenido, claro, muchísimo más grande, y es todo lo que puede conocer un chico o un integrante ahí. La parte de convivencia es importantísima, y vuelvo y cierro con lo que empecé, que es la parte sensible. Eso es lo único, y le apostamos mucho, los que estamos como líderes de esos procesos, a una verdadera transformación social a través de las artes. Padre Raúl. Jesús David, yo le iba a preguntar, en La Unión, ¿qué festival hay así de la cultura, del arte? Bueno, maestro, que es de La Unión, le hago acá un triángulo. Hablaron de diferentes concursos, yo como sonsoneño debo decir, ahí está el concurso de música religiosa, el festival. Entonces hay diferentes partes. Yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, lo de teatro en el Carmen, el encuentro de bandas del Peñol. En Marinilla también hay un festival de música religiosa y de arte religioso, en Sonsón, a donde nosotros con la banda de la Universidad Católica ya se está participando cada año sí, a este importante evento. Y pregunta específicamente por La Unión, pues yo tuve la oportunidad de trabajar allá, hicimos durante 7 años encuentros departamentales y nacionales de bandas, y por eso les dije ahorita, por un cambio de administración esos encuentros se dejaron de realizar. Padre, entonces, ahí tiene la respuesta. Bueno, yo aquí voy a cambiar un poco el chip. Estamos hablando de música, pero no hemos hablado casi de pintura. Y precisamente este fin de semana pues murió el maestro Fernando Botero. La pintura es una forma también de expresar el arte. En este sentido, el arte, cuando leí en estos días toda la biografía de Fernando Botero, y decía que en el momento en que él apareció como pintor, estaban los grandes vanguardistas y querían hacer la crítica social, pero él quiso ubicarse más en la expresión de lo que él quería. Como la pintura también manifiesta otro estilo, pero a la vez también cómo las artes se convierten en una manera de expresar el descontento social o ponernos a mirar de otra manera. Entonces, la danza, una de las grandes expresiones también es la danza. De los grandes autores, un Benedetto de la Croce dice, cuando el ser humano danza, su cuerpo se convierte en una poesía que tiene que estar con la música, manejar tiempo y espacio, que son muchas cosas, son otras habilidades. Además, con esto que decían ustedes de estar teniendo, de cultivar en el niño el arte, escuchaba la otra vez a una psicóloga que decía que la persona que se ha cultivado en el arte, en la música, en el momento que va a elegir alguna profesión, llámese matemáticas, ciencias humanas, ha desarrollado tanto su cerebro en los dos extremos que puede optar para uno de estas dos. Tiene esas capacidades en sus neuronas. Entonces son muchas cosas que pueden ayudar al cultivo, pero es que no siempre también
el arte tiene que llevarme a mí como profesión, como vocación, sino que también el arte es un hobby, en términos así de salud mental. Yo creo que a Jesús David también le tocó una vez que vino profesor a hablar del suicidio. Decía, levántese en los que no han tenido problemas en la vida, muy poquitos. Levántese los que tienen vínculos fuertes familiares, se levantaron otros. Levántese en los que tienen un arte. Entonces aquellos que no tienen vínculos, aquellos que no tienen un arte, están muy propicios al suicidio, pero aquellos que tienen cultivado un arte, tienen una manera de manejar también las emociones en muchas situaciones. Qué interesante, padre, porque hemos hecho un recorrido de la importancia de la cultura en la región, qué tenemos, cuál es la riqueza, el vínculo de la familia, el vínculo también de los territorios para pensar mejor el desarrollo, y el padre Raúl nos pone entonces en el tapete también lo que son las emociones, lo que son las tensiones, que de cierta manera es otra manera como el arte nos puede ayudar. Creo que, queridos televidentes, va quedando precisiones frente a no solo permitir que nuestros hijos desde pequeños participen en estas expresiones, sino también la motivación, y queda el argumento para exigir a los gobiernos y demás más promoción cultural, porque escuchando hace unos días a un experto en educación, decía que los países, pero especialmente nuestros países, tienen que recuperar la cultura, el arte, las manifestaciones artísticas y el deporte. O sea, la educación le falta. ¿Por qué? Porque no se puede entender todavía algunas estructuras académicas que piensan lo académico fuera de lo artístico, lo académico fuera de lo cultural. Y creo que ya nos lo habían dicho algunos expertos, especialmente de México, y un francés que tuvimos por estos lados decía, ojo, la educación se salva siempre y cuando recuperemos la cultura, la expresión cultural y el deporte. En últimas, eso permite también mentes sanas, ya nos dijeron las habilidades que se generan alrededor de el arte y la música. Padre Raúl, despídanos este bloque, por favor. Con esto de la educación, no recuerdo, no tengo bien el dato, si fue Irlanda o Finlandia, donde apareció el uso del celular, de esos que nosotros llamábamos panelas, que eran bien grandes, y allí cuando se daban todo este estudio de estos celulares, al ministro de Educación dijo, estos ingenieros necesitan ver estética, necesitan ver arte. Cuando empezaron a ver estética, arte, fueron cambiando las formas de las denominadas panelas. Vea, ahí tenemos un dato curioso para la promoción del arte y la cultura. En Diálogo de Frontera, hoy conversando un poco sobre el arte, la cultura, el entretenimiento, la estética, la belleza. Ya regresamos.
Saludamos a todas las personas que están con nosotros de manera especial, conversando sobre el arte, la cultura. Hemos despejado algunas dudas, hemos precisado las motivaciones para que en el momento que nuestros hijos o algún familiar desee inclinarse por alguna de las manifestaciones artísticas, cuente con el apoyo familiar, con el apoyo de las administraciones municipales y de la sociedad. Vámonos a las conclusiones. Maestro John Jairo, ¿qué podemos decirle a las familias, a las personas que en este momento nos ven frente a esto que hemos conversado el día de hoy? Bueno, lo más importante es reconocer la importancia que tiene el arte en las comunidades, el impacto que genera. Decirles que definitivamente, y más hoy en día, del arte sí se puede vivir. Hoy en día vemos como las instituciones educativas están apostando por unas carreras y unos programas que tienen unos complementos diferentes a las áreas y a las artes que normalmente conocemos. Pero debemos aprovechar eso porque va evolucionando, hay un cambio constante en cuanto a lo que ofrecen las instituciones educativas. Y desde muy pequeños ya hemos reconocido y está comprobado científicamente el beneficio que tiene para un niño, para una niña, estar en una actividad artística. Entonces, invitar a que sigamos apoyando este tipo de actividades, invitar a los entes administrativos, gubernamentales, a que hay que seguirle apostando a estos cambios a través del arte y agradecerles a ustedes por esta invitación. Muchas gracias. Maestro Rodrigo. Bueno, lo primero que todo es eso, como dice el maestro John, es perderle el miedo a que los niños estudien artes. No necesariamente, bueno, listo, que no van a ser profesionales, pero como decía el padre Raúl, puede que sea un hobby. Y de viejos terminaremos dedicándonos a nuestro hobby, ¿cierto? A lo que más nos apasionó. Entonces es algo que podemos cultivar también para nuestra vejez, para nuestro retiro, para nuestra salud mental. Como hablábamos en el bloque anterior, no todos tenemos una historia para contar. A todos nos ha pasado algo en la vida que nos ha golpeado. Y el arte puede ser una expresión que nos ayuda bastante a sacar adelante todos esos problemas. Nos podemos expresar a través del arte, cualquiera de sus manifestaciones. La pintura, la danza, la música, eso ayuda bastante. Entonces a los entes municipales, a las casas de cultura, a las instituciones de educación, a los padres de familia, apoyen la cultura, apoyen el arte en sus hijos, vale la pena. Van a tener mejores personas, tanto en la sociedad como en las familias, y empezamos desde el niño. Muy bien. Padre Raúl, lo escuchamos. Me inspira aquí el maestro Rodrigo cuando habla de las virtudes, que es el cultivo al final de uno, y Aristóteles habla de las virtudes autotélicas. Preguntarán ustedes qué es esto de las virtudes autotélicas. Son aquellas que son para el cuidado de uno mismo. Hay un autor que Byung-Chul Han dice: yo quiero al final dedicarme a hacer lo que me gusta, que en mi casa haya un solar para cuidar mis plantas. Eso no me produce ninguna ganancia, no me produce ningún mérito, pero sí me da a mí mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces son las virtudes autotélicas, que es el cuidado de sí mismo. El arte nos ayuda a que tengamos esas virtudes autotélicas. Lo segundo, ese conflicto entre vocación y profesión. Yo creo que el artista es una persona que vive su vocación, expresa su vocación y aporta al mundo otra forma de ver el mismo mundo. Estamos en un mundo muy positivista que lo ve todo en esa lógica del consumismo. El artista ve lo que los demás no ven. Entonces es importante que se tenga a nivel social el mundo artístico, ver lo que los otros no ven. Y tercero, en una universidad o en un colegio que solo se dedique a las ingenierías, a las matemáticas, a las profesiones, pero que no empecemos a estudiar o a incrementar, a cultivar el arte, es una sociedad que se empobrece. Benjamin va a decir: el arte también nos puede a nosotros colonizar, pero el arte también nos puede liberar. El arte nos puede liberar. El arte nos puede, de cierta manera, hacer avanzar hacia nuevas
condiciones sociales. Colombia tiene una riqueza increíble. Y creo que hay que seguir apostándole, porque tenemos con qué. Tenemos personas que desean trabajar por la cultura, por las manifestaciones artísticas. Queridas familias, esperamos que este programa tan especial con nuestros invitados haya llegado a su corazón, y a los jóvenes que nos ven y que tiene tal vez el deseo, la inquietud de la música o de alguna expresión de las que hemos hablado el día de hoy, ánimo. Allí puede encontrar otro sentido la experiencia vital, la experiencia de vida, su proyecto como persona y como no profesional. Porque bien lo decía, una cosa es tal vez estudiarlo de niño, pero también puede ser un proyecto, una vocación, como nos lo indicaba el padre José Raúl. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a nuestra red Oriente, a todos los canales, y quiero saludar a los del municipio de Guarnes, San Vicente, Marinilla, Río Negro, La Unión y El Retiro, que en este momento pues nos están sintonizando y que han visto nuestro programa. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, desde donde se ha hecho la transmisión el día de hoy, al Departamento de Comunicaciones, en cabeza de Luisa Fernanda Ramírez, y al Centro de Humanidades, Familia y Bioética, encargado de esta producción, y a todos esos jóvenes que están detrás de cámaras. Nos vemos y también los invitamos a que nos vean en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.